Este programa llega gracias a Capital 54 Restobar, Real Rock del Pollo Real, Toro Loco y Toro Perú. Amigos, si quieren pasar un grato momento en compañía de familia o amigos, tienen que venir a Capital 54 y probar deliciosos cócteles y piqueos bravazos. Están en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de San Lázaro, aquí en el pasaje Combate Naval. Así que si no tienes un plan, el mejor plan es venir a Capital 54. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más de Radio Stations. El día de hoy estoy con alguien que posiblemente sea la persona que conozco que más sabe de música. Es una biblioteca del rock and roll caminante, un músico ya con muchos años de trayectoria, un gran tipo que tengo el gusto de conocer. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Coco Herrera, por favor. Maestrazo. Ángel, ¿qué tal? Es un gusto estar acá en el programa. Oh, gracias a ti por darte el tiempo. Hace rato que estábamos tratando de coordinar la entrevista, pero por ahí una que otra cosa no se podía. Es algo que es un día medio complicado, pero por fin se dio. Sí, que fin estás aquí en el programa. Es un gusto tener. Y un poco que la gente conozca un poco más de ti, de tu trayectoria musical, de ese expertise, ese conocimiento que tienes, hermano, que es envidiable. Es envidiable. Yo conozco, pero así es increíble. Cuéntanos un poco cómo llegas o quién te lleva a la música. Primero al instrumento, tú eres baterista. ¿Quién te lleva a aprender o quién te lleva a ese lado musical? Y después, ¿cómo es que te vuelves melómano, coleccionista de música y todo eso? Yo creo que lo primero que me viene es la melodía. Antes de ser músico. Antes de ser músico, que eso era cuando estaba en la primaria. Alrededor de cuando estaba en cuarto, quinto de primaria, en la casa se escuchaba mucho radio. Y había programas muy puntuales en esa época. Que se iba a tocar disco, de repente se escuchaba, había un programa Atracciones Juveniles en Radio Arequipa, que era un programa que ponía una música rarísima. No, el señor hasta ahora, el señor está vivo y siempre tiene sus programas. Sería interesante entrevistarlo, pero mientras que en la mayoría de radios se enseñaban los rankings americanos, podía ser el Billboard. Sí. Este señor ponía una música, los lados B, la música más rara que había y mucha música inglesa. Entonces, como que parecía raro eso, pero como que no lo entendía. Pero ¿qué sucede? En determinado momento como que ya empecé a ser un seguidor de la radio. Pues, o sea, te estoy hablando del año 68. No, entonces era otra época, era otra situación. Entonces como que ya empiezo a seguir así los programas y ya tomar nota de los grupos, pero como que ¿Te gustaba eso? Me gustaba sobre todo la música un poquito más fuerte. Lo más antiguo que recuerdo es haber escuchado a Ray Charles cuando tenía aquí de Rock Jack, claro. Que para todo lo melódico que había era como lo más fuerte, y ahí ya como que iba descubriendo nuevas cosas, y creo que termino la primaria y es como que me engancho cuando entro a primero de secundaria. En las radios tocaban
grupos también peruanos. O sea, en esa época sonaba Pepper Smelter, sonaba Traffic Sound, que si bien es cierto habían sacado unos singles antes, salió el primer LP donde estaba Mezcalina. Eso fue el año que está en primero y medio. Entonces como que me cautivó mucho saber que esa cosa era cercana. Paralelamente iba escuchando otras cosas, ¿no? Entonces ya compraba singles, o sea, los 45, eran los discos, lado A, lado B. Son los vinilos. Claro, entonces como que para esa época, para una persona de esa edad, ya era normal comprarse el 45, porque los LPs costaban un poco más y tenías que juntar mucha propina para... Ahí en la discoteca internacional. Exacto. Pero había una serie de discotecas en Arequipa. O sea, entrado con Galería Games estaba Codiza Discos, luego Discoteca Nacional y luego Disco Sur. Como que en la misma galería había 3 tiendas de vinilo. La Discoteca Nacional era la más grande, ¿verdad? Claro, y la que tenía mayores cosas. Entonces, como que por ahí también en el barrio había un amigo un poco mayor que juntaba vinilo. Era medio coleccionista porque su familia le mandaba vinilos de Estados Unidos. Entonces ahí pude ver, por ejemplo, el álbum de Cream, que era The Best of Cream, que si bien es cierto, ese disco salió en el 68, pero ya él lo escuchaba. Y escuchaba otro tipo de música, era muy cercano a los Beatles, después a Jimi Hendrix, como que ya empiezo a tomar contacto con eso. Entonces como que ya dije yo también por mi lado empezaría a juntar simples primero. Y a lo largo de la secundaria ya iba comprando. Yo recuerdo que mi primer LP que compré fue un álbum de The Who, que salió acá, un álbum que es en vivo. Y todavía tenía una advertencia, dice tóquese alto volumen. Me pareció rarísimo, ¿no? Que tenga una advertencia. Y de ahí ya pues empecé a comprar los discos que salían. Salió Crosby, Stills, Nash & Young, después ya salieron los álbumes de Hendrix. Han salido como unos 4 en la época, pero ya Hendrix había muerto, pero por eso creo que se acaban. Entonces como que ya me empieza a gustar, y en el colegio con un compañero empezamos también como esa cosa de intercambiar música, o sea, comprar estos discos. También era coleccionista. En cierta medida sí, pero es que en esa época era todo un ritual ir a comprar. Comprabas tu álbum, no llegabas a la casa, lo abrías, te sentabas en el mueble, ponías el tornamesa y era toda una ceremonia. Sí, claro. Hoy día no pasa eso. No creo que la gente que compra vinilos hoy día es más por... Aparte la música ahora es más personal, no tienes que sonar tus audífonos y listo. Antes la música era más para compartir un momento con amigos, con familia, ¿no? Esto de poner pues el disco, bajar la aguja, ¿no? Y que todos escuchan. Claro, era como te digo. Ha cambiado mucho. Claro, pero paralelamente eso ya estaba en la secundaria y en el colegio justo me iba a tocar en la banda. Pero paralelamente un profesor de música armó como una orquestina en el colegio, donde había varios bateristas. Lo raro era que a cada uno le asignaran un tema, ¿no? O sea, a mí me asignó para que tocara un tema brasileño, que es un tema que se llama Tristeza. Entonces fue como el primer tema que tocó una batería, y ahí como que me gustó. De ahí, o sea, salgo del colegio y me empiezo a juntar con las bandas, o sea, que había en la época. Y en mi barrio inclusive había una banda, iban los ensayos. Después con otras bandas cercanas, como que ya me hacía amigo de ellos, y algunas veces se dio una oportunidad que me hacían tocar en los ensayos, mientras me llegaba el baterista. Y es como que tomo interés en la batería. No, pero paralelamente había esta pasión por los discos, ¿no? Entonces los vinilos, hubo una época en que Gerardo Manuel, o no conocen, él era, trabajaba en el sello El Virrey, y él empezó a hacerse cargo de ciertos subsellos que distribuía el sello Virrey, y empezó a sacar un montón de material así rarísimo, grupos que en esa época no conocíamos mucho, como Jethro Tull, Capital Ultratumba, Ramatán, Emerson Lake and Palmer. Claro, música que acá era muy difícil que llegue. Claro, pero lo bueno que era una música, si es cierto, no como hoy en día que sale un álbum y lo tienes a las horas. Claro. Pero es como hace 2 días salió un álbum, el último de Charly García, después de mucho tiempo. Y ya todo el mundo lo tiene en él. Claro, exacto. En cambio, en esa época había la opción de disfrutar, ¿no? Y haber seguido también, o sea, yo recuerdo que a la Discoteca Internacional llegó el volumen 4 de Black Sabbath, que había salido unos meses anterior, pero ya fue toda una cosa. Pero era como que seguías también a los grupos, a Led Zeppelin, o sea, todos los grupos, y como que
a la larga me di cuenta que terminas creciendo con todas esas bandas. No es como que de repente... Es una suerte haber vivido ese momento. Esa época. Porque ahora, pues, o sea, la gente joven tiene que escuchar una cosa antigua. Quizás en mi época, haber escuchado de repente a Chuck Berry o a... Cuando no eran contemporáneos, ya claro, ellos tenían 10 años antes. O Sinatra o Davis. O peor. No, entonces, iba a decir antigua, pero tú escuchas esa música ahora y genial. No, exacto. Pero el plus ha sido haber estado esperando, por ejemplo, que sé yo, que Emerson Lake and Palmer sacar el nuevo álbum que fue el Ensalado Cerebral, que eran esos que te rompían la cabeza. Y tuve mucha cercanía con el rock progresivo, sobre todo en los 70s. Y después, así como la época va cambiando, y también te vas un poco vas recepcionando todo esta nueva música que va apareciendo, o sea, aunque es bienvenida a ti. O sea, nunca me cerré en un estilo, ¿no? Siempre... Eres bien ecléctico para la música. Es que lo que pasa es que muchos amigos, o algunos compañeros de colegio, se cerraron en la música progresiva y creo que hasta el día de hoy solo escuchan eso. O sea, no saben. Claro. Pero yo me daba apertura mismo ya cuando, si bien es cierto, cuando acaba la etapa progresiva entre la música disco, pero paralelamente va apareciendo el New Wave. New Wave. No, entonces ya es fines de los 80, aparecen bandas como Televisión, aparecen... Y comienzan a ver la música, el sonido de sintetizador. Era otra cosa, una música más simple, todo, entonces creo que igual más la corriente. Pero como esto en las bandas, o sea, alrededor del año 77, es como que vas a tener la primera banda formal que se llamó Espergesia. Y la formó un amigo que era el tecladista, bueno, y es un abogado muy, muy importante en Lima, Solís Arbón. Entonces él justo armó esa banda y ya, pues sabía que tocaba batería, así, entonces hasta que empezamos a ver, y es una banda que duró como 3 años, o sea, pero la banda original duró como año y medio y después él se fue a estudiar a Lima y hacíamos música en castellano. Si bien es cierto, había música propia, pero versionábamos rock argentino, pero contemporáneo a la época. O sea, por esa época, en el 78, se hace un girado, por ejemplo, íbamos a hacer el cover de un tema de seminario. Pero, es que resulta, una cosa importante, en los 70, mucha gente de Arequipa se iba a estudiar a Argentina, se iban a estudiar a Salta. Y cada que llegaban a fin de año se venían con una cantidad de discos de Argentina, pero de bandas argentinas, entonces que permitían que nosotros... También el rock argentino nos lleva de... Bueno, hablar sobre eso es como hablar, claro. Es un programa solo de Javi. Entonces, no sé, qué sé yo, bueno, si bien es cierto, había discos de Invisible, de Pescado Rabioso, de Espíritu, eran bandas que igual, o sea, también... como que por nosotros eran bien recibidas esas bandas, ¿no? Entonces es por eso que también conozco a José Luis Ardón, porque era muy fanático de La Máquina de Hacer Pájaros, de Sui Generis también. Entonces por eso que empezamos a tocar con esa banda, y esa banda termina alrededor empezando los 80. Las bandas por alguna razón se disuelven. Luego te voy a explicar el tiempo limitado. Y por qué también, o sea, nunca fui más allá. Pasaron los años en el barrio, con otros amigos intentamos armar una banda, que a la final fue la segunda banda que participé, pero que yo creo que fui el que la formé, que se llamó Pánico Metal. Pánico Metal. Claro, que podría ser la primera banda heavy metal de Arequipa, porque antes había bandas de hard rock, que por lo general esos temas de hard rock los tocaban los grupos que había en esa época, Nueva Cosecha, Costa Arenosa, que hacían covers, pero no tocaban, en su repertorio no había heavy metal, era una cosa totalmente distinta. Y justamente armamos esa banda, que mira, de poder volver a apuntarla, que se podría, este año estaríamos cumpliendo 40 años, que hace 40 años que en realidad fue la primera presentación de Pánico Metálico, porque si bien es cierto, antes del 84 ya ensayábamos, en esa época era muy difícil, o sea, dar un concierto. Inclusive, por ahí, en la pandemia, encontré una cinta donde había un audio de una presentación, que fue la primera presentación que estaba subida en YouTube, ¿no? Y justo, si bien es cierto, teníamos temas propios, pero hacíamos covers,
de heavy metal, pero en castellano. El cantante le ponía letras en castellano, entonces era una cuestión distinta. Eso se puede escuchar porque dan como 4, 5, 6 temas que hasta entero. Te puede dar una idea de lo que era Pánico Metálico. Vamos a poner el Claro, debate. entonces como que con Pánico Metálico la banda funcionó hasta el 86. Y hubo un concierto en el Coliseo de Arequipa que fue con Pax y fuimos como la banda telonera de Pax. En esa época, un amigo tuyo con Carlos Salas era Claro, como el manager de Pánico Metálico, porque por intermedio de él se gestó eso. Y ya pues, o sea, acabó Pánico Metálico. Un saludo también a Juanca. Tal debe, también va a venir por acá. Con Carlos dijimos, oye, sería bueno armar una banda, porque le gustaban los teclados. Sí, claro. Y armamos una banda que se llamó Radio Caos en los 80. Y con Radio Caos empezamos a responder, y en esa época hubo el fenómeno del pop latinoamericano, y en Lima también aparecieron un montón de bandas que grababan. Nosotros nunca pudimos llegar a grabar porque en esa época era muy complicado. Sí. Y en esa época en Arequipa solían venir bandas pues, tipo Trajama, Río, Arena, Haas. Y siempre ponían, cuando venía la banda salida, ponían a telonear grupos de acá de Arequipa. Entonces, muchas veces hemos sido teloneros de esas bandas, ¿no? Porque más bien cuando en esa época venían bandas como, por ejemplo, qué sé yo, bueno, Soda Stereo nunca tuvo teloneros acá, vino 3 veces a Arequipa como Soda Stereo, pero por ejemplo vino Enanitos Verdes, Sonido de Chineuba, teloneaban bandas de Lima, pero a las bandas internacionales de los 80 que tocaban acá, que vendrán en el Coliseo, no pasaba eso. Entonces como que con Radio Caos igual tuvimos la suerte de estar presente en estos conciertos que había. Por ahí también hay un video de Radio Caos. Una vez vino una banda rusa, Stas Manin. Nosotros tocamos como amigos. Y justo Gerardo Manuel era el presentador de Pepsi. Entonces, ¿qué pasó? Que justo él vio que éramos la banda, ¿no? Que iba a venir a Stas Manin. Y de repente nos dice, chicos, ustedes saben temas así clásicos, sabíamos algunos, entonces me pueden acompañar para yo también tocar. Y justo un amigo ¿Y tocaron con Gerard? eso también, ese video está ahí, ¿no? Gerardo también con Radio Caos, y así son los temas que él siempre solía cantar en la época de Pax, sobre todo en la segunda etapa. Él grabó el tema Radar Rock, ¿no? Pero en una versión muy especial que en esa época pegó mucho, ¿no? Entonces como que a pesar de esos pads, ese tema lo he tenido siempre, o sea, vigente hasta hace poco que tocó hace unos meses. Igual siempre dentro de sus temas progresos tienen ese poder. Pero bueno, y la cosa es que con Radio Caos se hace fenómeno que todas las bandas tienen que ir. Juan Carlos se fue a Aruba a trabajar, después en cantante se fue a Eduardo Lugar. Chino, claro. Europa Chino, también estás al debe. Se fue a... No, perdón. Como Juan Carlos tuvimos otra banda que se llamó TV65. Exacto. Pero ahorita vamos a llegar a TV65. Y el guitarrista se fue a estudiar a Lima. Y ya pues como que la banda ya no da para más, ¿no? Entonces se dio la posibilidad de Juan Carlos de armar otra banda, que fue TV67. Que justamente es, si mal no recuerdo y no me equivoco, es la única banda arequipeña, posiblemente peruana, en haber tenido rotación en MTV. Te cuento, lo que pasa es que en MTV había un programa, Raíz Sónica, que lo hacía un mexicano, y era un programa que iba los viernes en la noche. Entonces él hizo una convocatoria para que todas las bandas que justo tuvieran un video, lo enviaran, no importa el formato o cómo ella se grababa. Bueno, también es que en esos años, ¿qué era? Fue eso. Eso fue en 94. Y nosotros tuvimos la suerte de que la Universidad de BEUNSA había comprado unos equipos nuevos, y ellos para probar querían grabar a una banda. Entonces nos dijeron que, porque teníamos un audio que lo habíamos grabado en un buen estudio, en el estudio de Radio Concierto, que era una radio que tenía un estudio. Entonces, porque ganamos un concurso, entonces ese audio sí sonaba bien. Entonces por eso que los de BEUNSA dijeron,
acá vamos porque si tú escuchas la mezcla, es una mezcla bien hecha, o sea, para la época. Entonces hizo un video. El video para la época no está mal, ¿no? Creo que para la época y para los equipos que había en ese tiempo y para las limitaciones tecnológicas que había, Claro, creo que es un video. claro. Lo que pasa es que el video sonaba en este programa, Guay Sonca, pero que era un programa como independiente y alternativo. Gonzalo era el pata que. Entonces, como que ya, o sea, no es que haya entrado en la rotación, porque en esa época más bien en la rotación estaban todos los famosos, pues, ¿no? Pero igual que será tu Ya, eso sí. MTV, eso, o sea, no es poca cosa, ¿no? Claro. Para esos años, o sea, porque después han entrado para MTV Latinoamérica, PK, Pero años más adelante. y claro, o sea, pero para esa época, que una banda peruana arequipeña entre a ser vista en MTV era todo un logro, ¿no? Claro, pero en esa época ni siquiera había riesgo, había nada de eso, entonces No, nadie se podía enterar tampoco, ¿no? Porque tampoco no todos tenían cable. Exactamente. El cable era solamente para un segmento de la población, claro. entonces solamente ellos podían tener acceso. Por Ni eso, siquiera- por eso claro, mismo, llegar en esa época a MTV y es totalmente plausible porque era muy difícil, como tú dices, que uno llegar, no había redes y las bandas que llegaban a MTV es porque tenían un buen producto, por decirlo así. Y TV67 hizo, creo, un gran logro, un gran paso, ¿no? para futuras bandas, ¿no? claro, y el estilo que tenía la banda, si bien es cierto, estaba cercano, era prácticamente una banda en metal, pero con teclado, ¿no? Entonces, quizás en esa época siempre la tendencia a comparar con alguien, o sea, la comparación era con Faith No More, que era una banda Claro. en esa época, entonces, decían, claro, decían, es una banda media Faith No More, pero igual. Obviamente hay mucha referencia, porque igual tú eres músico y tienes referencia de otros músicos, bandas, o una influencia. Y eso se puede ver en cualquier banda que dice, oye, sí, no tiene un sonido parecido acá o tiene una referencia acá. Pero igual cada banda tiene un alma propia, salvo que seas una copia, ¿no? Claro. Pero sí, Siempre habrá referencia. dar la originalidad de cada uno y plasmarlo en las que hacía, ¿no? Con T67 se tuvo mucho éxito en los espacios que tocábamos. Los videos también te dejan ver. Cuando T67 aparecen videos de repente en la canción de la OMS o No Pata, y se ve la respuesta de la gente, o sea, sí, apareció un poco, es increíble, ¿no? O sea, generaba la banda eso, ¿no? Pero igual también T67 tuvo un momento en que la gente por alguna razón, o sea, tenía que irse a estudiar, o ahí más bien sí Eduardo se tuvo que ir porque él era el cantante, se fue a Cusco porque era periodista, era fotógrafo. Claro, mucho tiempo fue fotógrafo del Correo. Entonces, Will Maceo, lo vamos bajista, se fue a California, entonces porque yo me quedé así, like. Y justo unos amigos me habían venido a buscar para que los contactara con algún baterista, porque tenía amigos conocidos que eran músicos. Entonces, como que me di el dato de este pata les falló 3 meses. Entonces ellos volvieron y me dijeron, no tienes otro amigo. Pero yo le digo, pero exactamente qué es lo que quieren hacer. Queremos hacer música propia. ¿Por qué no probamos? Y ya pues, de ahí se armó Distorsión. Es una banda que igual se han grabado 3 discos. Tú no conoces a Diego. Yo así es. Está muy viejito. Claro. Y ya pues con esa banda ganamos con... Hasta ahora está hablando con él. Claro, ya está. Es una banda que si bien es cierto, este año vivíamos 30 años. O sea, pero la banda nunca se disolvió. O sea, el guitarrista, si bien es cierto, no vivía acá en Bélgica, pero tocamos con otro amigo que entró a la banda y ya pues, en la medida que se puede, esa banda sí se junta para conciertos así muy puntuales, ¿no? Últimamente, pero en la época sí, en los 10 primeros años sí, o sea, siempre viajamos a Lima. Una vez nos invitó Cucho Peñalosa, un programa que tenía en Canal 7, una vez de la presentación del tema que nos invitaron al tributo del cine, o sea, viajamos y hemos viajado hacia el interior, hacia esos sitios.
Pero básicamente la banda, si bien cierto grabó 3 discos, no, pues nunca sonó en radio, por el tipo de música, no es una banda netamente comercial. Bueno, también estar en radio en esas épocas también era bien. Claro. Pues ahora igual. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y después de la pausa vamos a hablar un poquito más justamente sobre tema mediático, de los medios que tanto bien o mal hacen a la música. Así que vámonos a una breve pausa y regresamos. Amigos, no se pueden perder las super promociones que nos trae en Real Rock del Pollo Real. Un cuarto de pollo más papas y gaseosa por tan solo $14.90. Y 18 alitas, 2 cervezas por tan solo 35 soles. Ya sabes que el Real Rock está en la 4ª cuadra de Villalba. Vamos todos al Real Rock. Recuerda que el horario de atención es de lunes a sábado a partir de las 6 de la tarde y los domingos a partir del mediodía. Recuerda que los viernes y sábados son noches de karaoke. Así que te esperemos más y vamos todos al Real Rock del Pollo Real. Señores, si quieren comer unas ricas carnes a la parrilla, el mejor lugar es ir a Toro Loco o Toro Perú, que nos van a ofrecer super carnes a la parrilla. Recuerda que si vas dando el nombre de Radio Station, que vas de parte del programa, tienes automáticamente 15% de descuento. Así que no te puedes perder esta super promo que nos da Toro Loco y Toro Perú, que se encuentran en urbanización Alto La Luna E10, ahí en la avenida Estados Unidos, José Luis Bustamante y Rivero. Aquí están apareciendo todos los datos y redes sociales para que los sigas. Gracias, Toro Loco y Toro Perú. Continuamos a Radio Sessions hablando con el gran Coco Herrera. Antes en la pausa estábamos hablando un poco sobre los medios, ¿no? Lo complicado que era antes que tu canción entre en rotación en las radios locales o nacionales, ¿no? Es más, había un tiempo en que tú tenías que pagar a la radio para que entre en difusión y un poco entre en difusión. Actualmente sigue siendo muy difícil que las radios den cabida a talento local o nacional, ¿no? Creen que todo lo que viene de fuera es mejor y a ellos sí les dan rotación. ¿Por qué crees que pasa esto con los medios y que le hacen un gran daño a la pobre industria, por decir así, que tenemos en la música aquí? Claro, si no es cierto, tenemos una industria muy incipiente, pero este fenómeno no solo es acá en Perú, sino en toda Latinoamérica. Y es cierto, por ejemplo, en Argentina hay una cantidad grande de grupos muy buenos. Ellos tampoco la tienen fácil. O sea, ya tiene que haber muchas cosas de por medio, se está vinculado a los grandes sellos, que ellos son los que ya prácticamente pautean los temas que tienen que difundir por las radios, y ellos también hacen de que no entren otros grupos. No, en Argentina sucedió un fenómeno muy interesante. Hay una banda, si bien es cierto, Soda Stereo es una banda muy masiva, pero hubo otra que era independiente, que son los Redonditos de Ricota. Sí. Y ellos han convocado mucha mayor gente. Es brutal la cantidad de gente que los sigue en las Redonditos. Tú ves los conciertos y son... Pero bueno, actualmente sí ya suenan en radio, pero en la época ellos no sonaron en radio. Era una banda que se producían ellos mismos, entonces ellos vendían los discos en los conciertos, o bueno, sus discos sí los colocaban, eran independientes. De música también, ¿no? Claro. Muy diferente a la de Soda. Claro, pero no es que sea una música, o sea, bueno, parecía Soda, no, pero es una música vinculada al rock, o sea, una cosa así. Y ya pues a tener una cosa así grande. Entonces eso que nos da a entender que no necesariamente a veces se necesita de la difusión. Es que para muchos, bueno, es importante para que tu banda se conozca y todo esto, ¿no? Pero lo que pasa es que en mi caso, creo que nunca tuvo la idea de apuntar a llegar a tener una banda para que suene
la radio, porque siempre la música que hemos hecho no ha sido una música muy masiva, Muy comercial. podría decir así. Hace un rato te comenté que, si bien es cierto, ¿por qué no he podido tampoco yo trasladar mucho? Porque todo el tiempo, cuando se ha dado por amar banda, ha sido con amigos que nunca han tenido una proyección, solamente hacer música y ver hasta entonces, porque para tener éxito con una banda, en principio tienes, desde que la formas, tienes que saber a dónde proyectarse, dedicarse, integrar y meterse en... Cachado. Claro, exacto. Entonces, eso, yo creo que también en Arequipa nunca ha habido... Hace poco vi que hablaste sobre los Texá. Bueno, eso fue otra época. Sí, claro. Porque en esa época, bueno, ya si tenías un disco que salía en vinilo, o sea, tenían la opción en esos años, ¿sabes? En los 70, sí, por lo menos en Arequipa sonaba, o sea, y todo eso, ¿no? Porque en los 80 ya los vinilos también era igual, o sea, si no pagabas, no tocaban, no tenías un hit en radio. Entonces, ahora la cosa es un poco distinta, ¿no? O sea, se supone que creo que tienes que apuntar más a manejarte en una escena, ¿no? O sea, si generas un estilo, o sea, destacar en eso, no va a ser algo grande, pero por lo menos vas a tener una acogida, ¿no? O sea, algo más de nicho. Exacto. Claro, y hay bandas acá en Arequipa sí que igual, o sea, no tocan para una cantidad muy grande de gente, pero lo siguen, Claro. un público así, no sé, porque paralelamente a Distorsión, con un amigo armamos un proyecto que se llama Confustible. Claro, Es una banda de garaje 60, pero nosotros nos basamos en el garaje revival que apareció en los 80s, de bandas que estaban influenciadas así como en los 60s. Cupieron. Claro, Cupieron. Vamos a hablar de Papierito. Entonces, ¿qué pasa? Que en Lima hay una escena garajera, pero que es muy chica, ¿no? O sea, quizá la banda más importante fueron los Banalzoides, fueron los Protones, hoy en día hay los Stoners, pero son bandas como para un local chico, como por decir, ¿no? O sea, claro, ha sido algo hueco. Sí, claro. Apuntar en un local, eso como que ya es lo máximo que puedes apuntar, porque no hay mucha gente que guste. Que consuma eso. Claro, al igual que todos los géneros que existen, ¿no? Desde el metal con todos sus géneros, ¿no? O punk, o puedes hacer un grupo de rock progresivo también y... Igual, o sea, la movida subte también, ¿no? Que tiene un grupo de seguidores que son fieles, pero no es muy grande. Claro, y sobre todo, imagínate que tú armabas ahora un proyecto de rock progresivo, van a ir que 10 personas. ¿No? Entonces, pero para mí justo es una música que implica mucho trabajo musical, cierto virtuosismo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que queda para la gente de ahora es apuntar a, de acuerdo al estilo, venga, apuntar a tener como una mini escena, o sea, juntar amigos, formar. Eso está sucediendo con algunos chicos ahora, de bandas locales, que hacen música indie. Porque a veces se juntan 2, 3 bandas y va todo un público y los escucha y disfruta. Pero no es una cantidad muy grande, pero por lo menos... Pero ¿tampoco crees que eso es por el fenómeno musical que está viviendo? De que estas generaciones pues son mucho más adeptas a la denominada música urbana, a este pop reggaetonero, todo eso. ¿No crees que también no hay mucha movida? Porque la gente temporánea de nuestras edades o más antiguos ya están en otra onda, ya no son esos adeptos fieles que iban a los conciertos a gritar y a apoyar. Y por otro lado están las generaciones nuevas que no les llama la atención esa música porque su onda es otra, su estilo musical es otro, ¿no? Claro, porque la tendencia de esa gente hoy es la que hay en el trap, en el reggaetón, y ya eso ha crecido. O sea, a veces converso, porque yo trabajo en la universidad, en el Centro Cultural, y soy encargado de justamente el cineclub de la universidad. Y va mucha gente joven y a veces conversando, o sea, me dicen, dice que tú sabes de rock, algo así. Y bueno, pero a veces piensan que de repente el rock se inventó con Nirvana, que antes de eso no hay nada, ¿no? Para ellos. O sea, tienen así como un punto de origen. Su referencia musical pues es Jonas Brothers, Miley Cyrus, que son pues... Claro, y piensan que es lo más antiguo. Eso es antiguo, pero ya piensas que antes de eso no. A veces yo me pongo a pensar, de repente como
digo, de repente, cuando yo tenía esa edad, o sea, lo más antiguo era Elvis Presley, pero igual antes de Elvis había si bien el rock and roll estaba definido, ya pues había, entonces es así, entonces esta gente no tiene llegada al rock en su universo, ¿no? Y el rock en todo el mundo sigue viendo, ¿no? O sea, existen los grupos, existen las bandas. Pues en otros países unos más que en otros, ¿no? Perú, y me atrevería a decir que la mayoría de Latinoamérica está pues con esta onda de la nueva música, pero países, estoy hablando con el Cabo también, y me cuenta un poco cómo estamos bien en Europa. Hay países que sí, el reggaetón y la música urbana está ahí, pero en países más nórdicos, olvídate, es el metal lo que domina. Francia, Inglaterra todavía mantiene una escena rockera fuerte. Incluso en España hay una escena rockera fuerte, ¿no? Y esto creó este fenómeno musical generacional, creo que más se tira para Latinoamérica, ¿no? Por eso digo que hay países donde todavía el rock está fuerte, menos que en otros, ¿no? Latinoamérica es un poco lo que hay menos o cada vez menos adeptos al rock and roll, ¿no? Lo que pasa es que en Latinoamérica siempre hemos tenido también una tendencia a la música latina, ¿no? Entonces el reggaetón, eso tiene algo de latino. Entonces, en Latinoamérica es bueno, siempre ha primado el gusto por la música latina. Hasta nuestros padres escuchaban música cubana, escuchaban la Sonora Matancera. En cambio, Pero no hay punto de comparación. pero claro, Pero sí. pero gente contemporánea de otros países escuchaban jazz, escuchaban otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí que arrastramos también igual, o sea, los 70 había también cierta gente consumía la cumbia eléctrica de esa época, los estilos, todos. ¿Crees que tú se ha ido perdiendo ese, no gusto, pero esa calidad musical? O sea, si tú comparas, como tú dices, Sonora Matancera, Cruz, tanta gente que viene de Centroamérica o países Caribe, Juan Luis Guerra, qué sé yo, a la música que viene de esos mismos países actualmente, pero la calidad pues musical ha degenerado terriblemente. Sí. ¿O cómo lo ves? Es que lo que pasa es que también la gente consume eso, si te pones a... ¿Música más fácil? Ya, hace poco así un día en Arequipa, los eventos más grandes que han habido, ¿qué tipo de música? Es música latina en el fondo. O sea, y no... Si también que anunciaron, pues no vino, el grupo Vacilos que tomó en el otro lado, para mí es latino, no es rock. Entonces, porque eso sigue siendo escuchado por mucha gente y le gusta, ¿no? Pregunta ahí, dime si tú me puedes responder. ¿Por qué le ponen Expo Rock si no es rock? Es una marca que hasta eso confunde, o sea, la gente... Claro. Eso en los 70 jamás, eso hubiera sido... Expo Latin, no sé, ponle Expo Bailable, Expo Cumbión, lo que tú quieras. Cuando le pongas Expo Rock, no me traigas gente que rock. O sea, es un poco ilógico. Exacto. Eso es lo que pasa. Pero el rock siempre va a existir. Ahora, también hay una cosa que sirve a veces en los conversatorios sobre música. La música que siempre vamos a escuchar todos es la que llegó a nosotros entre los 14 y 25 años. Todo lo que escuchaste, eso lo vas a escuchar toda tu vida, porque siempre, o sea, podrás escuchar un poco nuevos, pero siempre cuando hay que escuchar algo, siempre te vas a remitir a escuchar algo en lo que te pegó cuando, o sea, eres adolescente. Eso no. Una vez me despertó cuando eres Minetti, el dueño de Radio W9, el fan de Traffic Sound. Es una super radio. Claro, entonces mis amigos le preguntaron, porque Radio W9 tiene 4 señales, ¿no? W9, una que es el rock clásico, otra que es música hasta los 2000, otra es la música actual, y otra es... tiene otra denominación. Mi primer programa de radio tuvo mucha influencia de W9. O sea, esa onda, ese estilo, la música que ponían en W9, obviamente no tiene señal acá, la pueden escuchar por internet,
es una radio limeña también de un nicho brutal, ¿no? No es masiva. Pero es una radio. Pero es vista. Claro, y la publicidad de ahí es cara, ¿no? Sí, Claro que es una. Es una de las pocas radios que no se ha vendido, que no la ha agarrado un grupo grande, que sigue siendo el mismo dueño. Y creo que nunca la va a vender nada porque es su pasión, ¿no? Y es bonito ver que todavía existe ese tipo de radios. Pero siempre se cantan rock, mira, porque si bien es cierto, Sí, la radio W ahora tiene, o sea, la señal clásica dentro de la. Ahí tienes la opción, tú entras a internet y ahí pones. Igual, o sea, hay gente que de repente no le gustará el rock clásico, pero le gusta el rock, qué sé yo, pues, o sea, bandas tipo de Depeche Mode, Claro. o si no, qué sé yo, las bandas indies, ¿saben? Entonces, ahí tienes una opción, o sea, tengo que hacer eso porque ya, pues, o sea, han pasado tantos años, ya no son los. De los 60 a los 80, en realidad, había todo un universo musical, ¿no? Pero mira, ya han pasado cuántos años, 2024. Inclusive creo que ni siquiera, o sea, mucha gente está tanto de la música que es tendencia desde 2020 para ahora, ¿no? Porque han aparecido muchas bandas, pero todo es como que la siento que están influidas por algo que ya existió, no hay nada nuevo. Nadie ha descubierto la pólvora. Todas las bandas que salen ahora, si bien es cierto, pueden ser buenas, malas, lo que tú quieras, pero tienen una influencia de atrás, o de los 80s, o de los 70s, o los 2000, porque de 2000 para adelante salieron algunas bandas, lamentablemente no todas son conocidas, porque no llega esa música aquí y no es comercial para las radios, por decirlo así, pero mucha influencia, incluso bandas que salen en los 90s, como Black Rose, tienen influencias de los 70s. No, el grunge precisamente era todo un sonido, así que ciertas bandas de los 70 y se generó como. Claro, solo que más distorsión, más gritado. Claro, como ciertas bandas puntuales. Y ya tenía una banda, los Crazy Horse, que es una distorsión pues, clásica del grunge que tenía Pearl Jam. Él como que ya, o sea. Y a veces empezaron a jugar con eso. Claro, pero era porque se supone que el grunge aparece porque la música de los años anteriores pues, era muy vinculada a los 80 con todo ese sonido, ¿no? de todos esos instrumentos, los sintetizadores, la batería electrónica. Entonces era como de tomar nuevamente el rock, pero con vuelven al power trio. Exacto, ¿no? Entonces, pero tampoco es que sea tan igual, ¿no? O sea, pero ya hay referencias. Pero claro, hay influencias. Eso no nota influencia. Claro, y eso pasa también con las nuevas bandas que van apareciendo. Si es cierto, o sea, el stoner es un género muy vigente en estos últimos años, que se remite al rock pesado, ¿no? Solo que no es tan masivo, pero hay mucha gente que escucha eso, ¿no? Es música media pesada, pero un poco más, quizás no tan así estridente, pero como que atrapa, ¿no? Hay un montón de bandas que han aparecido en los últimos 10 años que hay gente que le gusta, por lo menos yo, un poco de lo nuevo, escucho mucho de eso. Es que creo que mi banda de cabecera siempre fue Black Sabbath. Siempre me gustó el rock, así, el rock pesado. A pesar de que en muchas bandas, estás. Entonces siempre mi gusto va a ir por ese lado, ¿no? Entonces, pero igual, no es que me haga, que mire otros géneros, igual, ¿En qué vocalista te quedas de Sabbath? Ozzy siempre me gustó y siempre me quedo con los 8 primeros discos, aunque los 6 primeros sí son mis favoritos, porque el Never Say Die, el Incarnate así, me gustan menos, que son con Sabbath, pero los 6 primeros, el Master of Reality, una cabecera. Tú te quedas con Ozzy, porque hay muchos que están ahí, a Dio le dan. Es que para mí como que Dio ya es como otro grupo, o sea, me gusta, pero como que ya la voz de él le da otro feeling. Exacto, eso. Claro que lleva el mismo nombre, pero ya, pues así se dieron las cosas en ese tiempo. Pero hoy en día creo que quizás ya las cosas no hubieran funcionado así. Cuando cambian de cantante, prefieren armar una nueva banda, ¿no? Porque el cantante un poco que cambió el sonido de voz que tenías en Sabbath, era característico. Y después han pasado muchos cantantes. Pero los más, digamos, icónicos o representativos, sí, hoy. Claro, sí. Entonces, esa es una cosa así. Girando un poquito la perilla, ¿has escuchado a la nueva vocalista de Linkin Park?
No he tenido que tanta música. Está dividida la cosa. Escúchala, porque sí me gustaría saber tu opinión. Muchos dicen que sí, que la rompe, la flaca y todo. Particularmente no es de todo mi agrado. Porque estamos hincados. Es que hay cambios y cambios. Exacto. O sea, en AC/DC, o sea, nadie pensó que iba a haber otro y aparece un Brian Johnson y saca otra vez al grupo hacia arriba, ¿no? Claro, pero era porque también la música, Oye, ¿qué pasa? la música, Manifestante. sí, o sea, siempre ha sido, o sea, rock and roll, así digo. Claro. Entonces, simplemente era lo mismo. El sonido de las guitarras siempre ha sido igual, ¿no? O sea, no. O el caso de Journey, que encuentra a Ardel Pineda, o sea, Filipinas, y reflota la banda. O sea, la vuelve a sacar a la palestra con un poder brutal, ¿no? Porque incluso que tú digas, oye, ¿quién puede superar a Perry? Y este filipino la recontrarrompe, ¿no? Su registro vocal es brutal. O sea, esos cambios son brutales. Esos cambios tú dices, ¿no? Pero si el cambio no es igual o mejor, siempre va a haber este tipo de inclinación. ¿Por qué no entró el otro? ¿Y por qué no llamaron a tal o a cual, no? O sea, si no te vuela la cabeza en una, va a haber siempre esta discrepancia. Eso siempre va a pasar, ¿no? Bueno, siempre, sobre todo cuando eres muy así una banda, pues tú quieres que más o menos mantengan lo que sí. Para mí, cuando siento que ya hay otra persona, es como que es otra banda. En el fondo es otra banda. Sí, pues, ¿no? No, porque igual va a variar un poco, porque igual ese cantante, en etapa de composición, igual aportaba algo, que esta nueva persona ya no lo va a hacer, entonces va a sonar otra cosa. La banda siempre va a tener... Es que normalmente es la personalidad de la banda. O sea, el vocalista siempre va a ser la personalidad de la banda. In Excess, o sea, Michael Hutchence era In Excess, ¿no? Por eso que es muy difícil reemplazar a Hutchence. No han encontrado. Sí, igual Paul Rogers claro. Paul Rogers para mí es un capo, o sea, primero se ha ido desde Free, Bad Company, y un tipo muy versátil, ¿no? pero no, pues no va a haber otro Mercury, ¿no? No va a haber. Exacto. Aunque, bueno, con quien no sé si todavía estén de gira, con Adam Lambert, que es que quedó segundo puesto en el American Idol del 2009. El pata tiene un registro vocal alucinante, canta muy bien, pero obviamente no es Mercury. Claro, pero bueno, es lo más cercano a su voz, ¿no? Sí, tiene un registro brutal. Porque en el caso de Paul Rogers, o sea, obviamente su voz es otro timbre, todo, pero tenía la actitud, pero te llevaba por otro lado. Claro, es como escuchar una banda de covers con un cantante que no... Es una banda de tributo de Queen. Algo así. No. Y es lo que pasa más bien hoy en día con la mayoría de bandas que aparecen, o sea, antiguas, que reaparecen, que prácticamente se convierten en una banda tributo, porque en su época nunca tocaban los temas iguales, variaban totalmente, pero ahora como han aparecido después de 20, 30 años, en este caso hay Uriah Heep, ¿no? Entonces solo queda ya... ¿no? Ya son bandas complicadas que se junten, porque ya la mitad se murió, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le dedican a armar una banda que suene igualito, ¿no? O sea, o en el caso de Roger Waters, cuando arma a veces Pink Floyd, hacen de que suene igualito al disco, pero es como, hacen como una banda tributo. Eso es. Entonces, ya, pues, es una cosa que de una u otra forma... Eso va a ir pasando con las bandas antiguas, va a ir pasando, porque se va a querer morir. O ya no van a estar, o sea, ya no van a poder tocar. O pues Kiss colgaron las botas porque ya están pues en una edad donde ya no jalan, ya no pueden tener ese training, ¿no? Ese ritmo. Y Smith, porque ya no le dan la voz a... Pero y en este momento no tenemos nuevas bandas que sean así, de esa magnitud. Ya no hay bandas icónicas. Ya no ha salido ninguna banda. Entre las bueno, Play o bueno, hasta Green Day, o sea, en Argentina, por ejemplo, llegan a estar.
Claro que sí, pero que llegue a ese nivel de ser banda icónica. No. Pero así ya, pero estas bandas ya son antiguas, son aparecidas Claro que sí. a fines de los 90, pero así de las Creo que nuevas, son pocas bandas porque las últimas ya son de los 90 y son pocas. Y también porque algo ha pasado en la banda que te ponen en ese pedestal, ¿no? O sea, Scott Weiland se murió y Son of the Pilots quedó como una banda ahí y en el colectivo de la música, como que una banda que no cerró un círculo, no cerró un ciclo porque Weiland se muere. Entonces hay bandas que todavía, como Pearl Jam, que todavía existen, que todavía están ahí, y que vamos a ver hasta dónde jalan, ¿no? Y pueden llegar a eso de ser icónicas, ¿no? De convertirse en bandas icónicas. O como Nirvana. Es una banda icónica por todo lo que conlleva la historia de Nirvana, ¿no? claro, pero ahí por ejemplo cuando a nadie se le ocurrió que no me te parezca Nirvana porque Es que no va a haber un Cobain, no va a haber otro Cobain. Es muy difícil. porque detrás de la vida un personaje, ¿no? O sea, no aparte de Claro, más allá de su capacidad vocal, musical, todo lo que traía encima, toda la locura que traía encima y esa vena interna, ¿no? Es decir, eso le gustaba también a la gente. Claro, Era ¿no? parte de, ¿no? parte de pero esa impronta también le da un feeling camino a los 90. Las letras un poco más profundas, más densas, no tan banales como los 80s. Hay un cambio ahí, ¿no? Pero bueno. Mira, hay algunos artistas viejos, ahora siguen haciendo música, pero nunca han sido tan masivos. Y uno de mis favoritos es Iggy Pop, ¿no? Es siempre él, Ese brother tiene pacto con el diablo, ¿no? imposible. Más, antes que ¿Cuántos años tiene Iggy Pop? Igual que sigue saliendo sin polvo. yo lo vi mira, he visto una cantidad de shows de la cantidad de bandas que han llegado de pop a lo largo de los años en Lima. Cuando llegó Iggy Pop, creo que es sorprendente cómo alguien que no es tan masivo pudo contagiar a la gente y toda la gente se puso eufórico. Tocó en como la suerte de ver, ¿no? Es la energía que proyecta la reunión de artistas. Y justo todavía en esa época como que repasó casi todos los temas de su etapa de los Stooges, antes de ser solista. Hablar de los Stooges es hablar, ahí encuentran la esencia de muchas cosas de lo que es precisamente el ruido de la música. Fue una banda así que yo diría que hasta ellos tuvieron la punk. O sea, si se tratara de buscar históricamente dónde aparece la actitud misma, yo creo que ellos fueron los que plasmaron eso. Pero el tipo como que tiene la misma energía a pesar de que, bueno, tuvo una caída que se tiraba sobre el público. Bueno. Y en una de esas se dio y y se malogró en la cadera, ¿no? Entonces, el tipo, si igual, o sea, viejo, pero no ha perdido eso. No, los artistas antiguos es muy difícil que pierdan ese feeling. Pero él sigue grabando, sí, claro que no es masivo, pero la gente que consume su música no está descontenta. Están rotos. Mi querido Coco, como dice la canción, todo tiene su final. Ha sido un gustazo, podría hablar horas de horas contigo de música. Esas temáticas serían mejor, ¿no? Porque a veces cuando abarcas muchas cosas como que se queda todo en el aire. Hablar de música siempre es así, ¿no? Tendremos que tener una semana de programas para hablar sobre Bueno, música. bueno, Sí, sí. es cosa que a veces mucha gente que le encanta escuchar ese tipo de cosas, a veces por ahí mencionaste algo, quiero escuchar más sobre eso que estás mencionando. Pero vamos a hacer una segunda parte, Coco. Vamos a hacer una segunda parte para seguir hablando de música. Siempre es un gustazo hablar contigo de música, siempre es un gusto verte. Gracias por estar acá, mi hermano. Gracias por Un placer tenerte. Okay. Igual van a salir tus redes sociales también aquí para que la gente te conozca más, si te quiere seguir y pueda también estar más en contacto contigo y con la música.
Claro, siempre con los Gracias. grupos, ¿no? Bueno, Ahí está. sí, bueno, con todas las bandas que Sí, otra vez. siguen ahí conmigo. Claro que sí. Un placer, Coco. Vamos, va a haber una segunda parte. Así que, nada, gracias por venir. Gracias por estar ahí una semana más con todos. Pásenla bien, diviértanse y escuchen rock and roll. Si te gustó el video, dale like, compártanlo y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Soy Ángel Campos, siempre paz, amor y rock and roll. Hasta la próxima. Chao. Este programa llega gracias a Capital 54 Restobar, Real Rock del Pollo Real, Toro Loco y Toro Perú.